Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Ustedes saben que estamos abriendo una oportunidad para que sean los ciudadanos los que le pregunten a los candidatos. Les ruego únicamente dos cosas. Que hagan una sola pregunta porque queremos que participen más personas y que cuando vayan a expresar discrepancias lo hagan dentro del mayor respeto pues porque hay que portarse así con todas las personas. El candidato Sergio Fajardo amablemente está hoy con nosotros, va a contestar muchas preguntas. Yo solo quiero hacerle una como para introducir esta conversación. ¿De dónde saca usted, doctor Sergio Fajardo, buenas noches, Buenas que, noches, Daniel. Suéltela pues. que no participar en las consultas puede ser bueno cuando en años anteriores muchos candidatos se han proyectado a partir de estas consultas que son verdaderas primarias? Yo sé que en la de hace 4 años no le fue bien a usted y que hubo lecturas, pero de ahí salieron unas candidaturas y otras no salieron de ahí. También tengo que reconocer, la de Rodolfo Hernández no, surgió después de las consultas. Pero, ¿por qué cree usted que es malo estar en una consulta en donde usted podría salir con millones de votos y proyectado con una votación demostrable a la primera vuelta? Gracias, Daniel. Bueno, primero, pues un saludo muy especial a tantas personas que nos están viendo, escuchando y con las que vamos a conversar. Te voy a contestar primero de la siguiente manera. En el 2018 yo no participé en una consulta. Escogí a Claudia López para que fuera mi candidata a la vicepresidencia. Jorge Robledo encabezaba una lista al Senado e igualmente Antanas Mocus una lista al Senado en ese momento. Después de la consulta, yo estaba a 15 puntos de Gustavo Petro. Estoy hablando, puede que me falle un poquito, pero alrededor de eso. Y terminamos cerca de, con 200.000 votos de diferencia, un poquito más, con Petro para pasar a la segunda vuelta a 1%. Ya lo dijiste un ejemplo, Rodolfo Hernández no participó en ninguna consulta y fíjense hasta dónde llegó. De hecho, yo he dicho, y es discutible, que no ganó porque no quiso, pero esa ya es pues controversia innecesaria. Después de todo esto, entonces, yo participé en una consulta, estuve todo un proceso de la construcción de la coalición Centro Esperanza, participé, fui parte de un grupo de personas inteligentes, capaces, con diferentes orígenes, y nos fue muy mal en términos políticos, fue un fracaso esa coalición, y yo en lugar de ponerme a hablar de otras personas y de quejarme y decir cosas malucas, dije, yo no me voy a quejar, yo asumo mi responsabilidad, estaba en el lugar equivocado y la vida continúa. Aprender sobre eso. Entonces, ahora en este nuevo contexto, esta es mi tercera campaña como candidato a la presidencia de la República. Tengo este recorrido, ya he participado en todas estas oportunidades anteriores, de hecho, fui candidato a la vicepresidencia con Antanas Mocos. En este contexto estamos en una Colombia muy diferente y eso seguramente lo vamos a elaborar ahora cuando tengamos preguntas de las personas que nos están viendo. Y esta Colombia es muy diferente y en ese marco de cosas el planteamiento es muy sencillo. Hay un par de extremos hoy en cabeza de la Espriella y Cepeda que yo creo que nos conducen a una gran confrontación social en caso que quede una de esas dos personas. Y hay un montón de personas que han venido pasando por las diferentes alternativas. Recuerden que había cerca de 100 candidatos recogiendo firmas, todo el mundo hablando, quién está, quién no está. Hasta el 22 de diciembre había para que les dijeran si estaban las firmas o no. Algunas personas, amigas, conocidas mías, que estaban participando dentro de ese proceso y se estaban configurando para esas personas, pues unas consultas. Yo personalmente creo, dos razones lo explico. Una, lo que nosotros necesitamos para derrotar a esos extremos, en los términos que acabo de señalarlo, se necesita una mayoría distinta, una coalición mucho más grande de la que significan una consulta, la de Leonardo Huertas y Claudia López, y la de las 9 personas que están hoy en la llamada gran consulta, es mucho más que una o la otra. Y creo, y esto es mi apreciación y la creo profundamente, las consultas están muy asociadas a los temas de la elección al Congreso. Y la elección al Congreso es de las elecciones más disputadas que hay en Colombia, donde se mueven más recursos y esas maquinarias alrededor de los partidos políticos que están luchando para cada quien desde la perspectiva política por conseguir una curul
tiene una capacidad de influir muy grande. Entonces son condiciones diferentes. Yo consideré y considero que lo correcto era ir a la primera vuelta y afrontar el reto que tengo hoy para asumirlo. Esa es la razón, Daniel. Sí, señor. Pues vamos a ver cómo le va, porque puede suceder que Claudia López salga con una cantidad apreciable de votos y entonces se empiece a disputar que quién es el representante del centro. En fin, tantos escenarios que pueden... Hay cosas para ver. Yo sé muchos. Mire, yo nunca en la vida había recibido tantas llamadas, personas, métase aquí que usted la gana, métase aquí que usted la gana, otros no se meta con ninguna. Increíble. Pero, ¿cómo será que, yo hago esta expresión, compañeros míos en kinder que no veía hace 65 años me estaban llamando y le dije, pero ¿qué pasó? ¿No te acordás de mí que estábamos en kinder con la señorita Solina en Medellín? Y yo, no, pues yo no me acuerdo. Hombre, por favor, métete a la consulta que vos te ganás. Así fue. Aquí vamos. La campaña empieza el 9 de marzo. Tengo la convicción, y ese es el proyecto político, como cada quien que ha participado por acá, que ese es el espacio donde tengo que estar yo, en lo que nosotros representamos, hemos construido, y ese es el camino. Y pues, estamos en política y pueden pasar muchas cosas. Esperemos a ver qué pasa en la vida. La semana pasada le oí a uno de los empresarios más importantes del país decir si se hubiera metido a la consulta, habría salido presidente, porque la dificultad de Fajardo no es ganar la segunda vuelta, sino pasar a la segunda vuelta. Bueno, vamos a ir con la gente que le pregunte cosas. Bastante. Sí, todo el mundo es buen profeta del pasado. Y todos somos entrenadores de fútbol, porque además yo he estado en 7 campañas, o sea, yo estoy en el año 2000 participé por primera vez como un movimiento cívico en Medellín para la alcaldía de Medellín. O sea, yo he participado en un montón de campañas y tengo, pues, es indudable, una vasta experiencia. Tengo un asesor con quien estamos trabajando. Entonces, esto no es lo habitual, que además se dice el problema es el ego de Fajardo. No es un problema de ego, ni de egocentrismo, de megalomanía y todo ese tipo de cosas, para decirlo pues rapidito. No es eso, es la convicción política, este es el camino recorrido, esto es lo que hemos hecho y creo profundamente en lo que estamos haciendo. Y están a ustedes aquí hablando con el próximo presidente de Colombia, así siento yo y para allá vamos. Si no fuera así, si usted no fuera el próximo presidente de Colombia, ¿esta va a ser su última campaña o la penúltima? Cuente con eso, Daniel, esta es la última campaña, porque usted sabe muy bien, pero además se lo voy a decir porque es una buena oportunidad para explicar. Yo voy a cumplir 70 años el 19 de julio. Empecé a participar en política a los 43, hace 26 años. Yo no pertenecía a este mundo, yo no crecí en el mundo de la política y lo público. De pronto más de una persona sabe que yo era profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional, que yo siempre he estado en lo público y lo privado. Y cambié de vida al regresar a mi ciudad, a Medellín, para construir un movimiento cívico y mire dónde la vida nos ha llevado acá. Yo estoy acá por convicción. De hecho, ha habido personas que dicen que es que yo vivo de participar en elecciones porque me enriquezco con la reposición de los votos, lo cual es falso. Yo no he tenido un contrato con el gobierno, no he tenido una asesoría, no hay una sola persona que esté en un cargo porque yo la puse allá. Me he vivido de acuerdo a lo que he hecho yo toda la vida de ser un profesor y esa es mi vida y esa ha sido. ¿De qué vive ahora, doctor? ¿De qué vive ahora? ¿De dónde vienen sus ingresos para vivir? Yo le digo, yo tengo una jubilación, yo tengo una pensión. Recuerde, yo tengo 70 años y me jubilé. Y al mismo tiempo soy profesor del TEC de Monterrey. Soy profesor de liderazgo público. Y me gusta México y estoy contento haciendo lo que tengo. Y he sido un privilegiado de la vida, Daniel. Yo muchas veces he dicho esto y es una buena oportunidad para decirlo con quienes nos están escuchando. Yo nací privilegiado en esta sociedad. Mi papá era un arquitecto famoso de la ciudad de Medellín y tuve todas las oportunidades por nacer en ese lugar. Al mismo tiempo, muy temprano en la vida me di cuenta que la raíz profunda de las desigualdades en Colombia es que el lugar donde nacen las personas básicamente determina para la mayoría lo que van a poder ser en la sociedad. Y ahí nace una injusticia asociada con las desigualdades sociales de Colombia. Y lo entendí desde muy temprano, porque ninguno de nosotros escoge dónde nacer. Y desde muy temprano en la vida he actuado en función de participar en la manera que pueda para que eso no sea así y que tengamos una sociedad justa. Por eso siempre, y hoy también, por supuesto, he creído que la educación pública, gratuita, de calidad, es fundamental en Colombia como parte de la lucha contra las desigualdades. No es suficiente. Y por eso estoy acá.
Y yo, como les digo, he sido privilegiado, he vivido de acuerdo a la vida de un profesor. Mi vida es una vida austera, yo soy una persona que tiene una vida bastante sencilla y estoy dedicado a esto y lo hago por amor a este país. Y por eso esta es mi última campaña, ya tengo una nieta, tengo un camino recorrido y aquí estoy, con toda la tranquilidad y con todo el gusto para ser el presidente de Colombia. Bueno, vamos con las preguntas de los ciudadanos. Vamos a ir con la primera pregunta para el doctor Sergio Fajardo, candidato a la presidencia, que hoy contestará las preguntas de ustedes. Doña Ana Martínez Ospina. ¿Dónde está doña Ana? Hola Daniel, por aquí siempre pendiente para preguntarle a los candidatos de mi ramillete. Sí, Estoy en Maryland, en Estados Unidos. College Park. No, de hecho vivo en una zona muy rural de Maryland. Yo creo que soy la única colombiana por acá. Vivo por Western Maryland, que estoy como entre la mitad de Pittsburgh y en la mitad de Washington, D.C. Okay. Entonces vivo en una ciudad muy pequeñita que se llama Cumberland, para que la googlees. Y pues estoy a 2 horas y media de Washington, D.C. Maravilloso. ¿Estás teniendo mucho frío? Aquí estoy con la cobija encima. Pero no Pues está tan frío esta semana. Esta semana no ha estado tan frío, pero hace 2 semanas sí. Sí, hace 2 semanas estuvo muy frío. Sí. Doña Ana, la oye el candidato Sergio Fajardo. Bueno, Sergio, un placer. Me imagino usted mejor dicho, usted ha visto un montón de gente en todos estos años. Tuve la oportunidad de conocerlo en el 2012, cuando usted estaba en su campaña a la gobernación de Antioquia. Viví su alcaldía, viví su gobernación y realmente fue una persona que me inspiró a creer en la política y a ser una ciudadana responsable pues de mis derechos y siempre me ha calado su discurso. Sin embargo, fui su electora y en el 2018, recientemente, usted me ha dado, la verdad, unas penas políticas que me rompen el corazón. No es la única, tranquila. Yo no creo yo no creo ser la única que haya expresado esto, pero yo siento que usted es el mejor candidato que tenemos, pero siento como, no sé, como ay, no, o sea, espero que llegue, pero veo este camino muy duro, pero usted le sigue luchando. Lo único es que quedé, la verdad, desilusionada con que usted no participó en la consulta. Y bueno, voy a ser muy concreta con mi pregunta, o sea, nosotros valoramos su coherencia en el 2018, yo siento que sí, o sea, quedé como, ay, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasa cuando hay que tomar decisiones concretas, cuando hay que tomar decisiones contextualizadas? Entonces, básicamente mi pregunta es, eh, yo valoro su coherencia, pero entonces, ¿qué pasa cuando hay esa falta de definición en momentos críticos? Entonces, por ejemplo, usted llega a la presidencia, ¿cómo va a leer usted el contexto? O sea, concretamente, ¿qué garantías nos puede ofrecer de que en su eventual gobierno tomará decisiones firmes, oportunas? Incluso cuando implique asumir riesgos políticos, que usted necesita construir mayorías para que usted pueda tener una buena gobernabilidad. O sea, va a llegar a segunda vuelta y le puede ganar a estos dos candidatos, pero ¿cómo vamos a llegar a esa primera? Entonces estoy como, entonces necesito escucharlo a ver qué vamos a hacer. Bueno, pero son como tres cosas las que me planteó Ana en medio de su pregunta. Bueno, primero, muchas gracias. Qué pena por la tusa. Más de una persona me ha dicho que por culpa mía han tenido tusas. En fin, pero la vida continúa, Ana. Voy a explicar lo siguiente. Y con respecto a tomar decisiones firmes, eso está asociado con una palabra que me han dicho en más de una oportunidad: tibio. A mí me empiezan a decir tibio cuando voté en blanco en el año 2018. Y yo tomé una decisión, porque la idea, asumir que se toma decisiones firmes, es coger un lado o el otro. Y yo dije, yo no estoy ni con el señor Duque ni con el señor Petro. Yo participé en la campaña. Yo controvertí con ellos dos como candidatos. Expliqué por qué era yo la persona que llamaba a ustedes, al público, a la ciudadanía, para que votara
por mí para liderar a Colombia y por qué no con ellos. Lo hice públicamente, todos los debates están públicos. Y en medio de la definición, yo voté en blanco por convicción. Entonces hay gente que dice, no toma posición. Le dije, es tomar posición. Lo que pasa es que es una posición distinta a la que están divididos en uno o en otro. Y estamos en la política y en lo público. Y votar en blanco es una posibilidad, es una reivindicación. Le voy a dar un ejemplo. De los que, por ejemplo, me empezaron a llamar a mí tibio, asociado con el mundo del presidente Petro, hoy presidente Petro. ¿Usted recuerda por quién votó presidente Petro en la segunda vuelta del año 2010? Votó en blanco. O sea, todo ese tipo de consideraciones, para mí, pues yo entiendo lo que ha pasado, personas que sufrieron una decepción, le digo otra palabra pues para traerla yo, que me fui a ver ballenas, para ir más directo. Yo voté en blanco, escribí por qué votaba en blanco y me fui a descansar 3 días a Nuquí. Ahora, entiendo también que hay personas que se quedaron desilusionadas porque querían escucharme a mí, porque hubo una ilusión muy grande, porque era el profesor que venía subiendo y por nada llegamos. Yo puedo entender eso y puedo reflexionar acerca de eso y respetarlo, pero lo que quiero señalar es la convicción, el carácter, que supuestamente hay que tener carácter y ser valiente. El carácter está dado, desde mi perspectiva, por actuar de acuerdo a unos principios, respetar de acuerdo a esos principios y vivir de acuerdo a las consecuencias que trae vivir con esos principios. Y así lo he hecho, Joana. Esa es una primera parte de tu pregunta. Perdón que sea largo, Daniel, pero estoy tratando, pues, porque es importante y ese es un tema que está ahí y que, pues, Leia lo explica muy bien y además de una manera muy amable. Ahora, hay que tener relaciones políticas. Ya me lo dicen a mí todos los días. Seguro, usted llega a la segunda vuelta y usted es el presidente de Colombia. Muchas personas me dicen, yo quiero que gane, pero ¿cómo hacemos para ganar? El problema es que hay que suscitar emociones, porque estamos en el mundo de las emociones y a mí me asocian naturalmente con el matemático que vengo del mundo de la razón. De hecho, yo vengo del área de la lógica matemática. Una pequeña observación. Yo estudié en Madison, Wisconsin, allá hice mi doctorado. Y de la lógica política. Entonces, y Daniel ha sido los que dicen que yo no tengo ninguna lógica política. Y yo lo entiendo, pero, y en esta discusión, ahora, en este contexto que estamos hoy es otra Colombia diferente. Es muy diferente a la Colombia que tenemos hoy. La polarización que tenemos hoy es muy diferente a la que existió en el 2018 y la que existió en el 2022, porque hoy el presidente Petro está en el gobierno. Entonces podemos comparar el gobierno del presidente Duque, el gobierno del presidente Petro, y yo estaba en las dos discusiones. Y en las dos voté en blanco. Y expliqué por qué votaba en blanco. Y no me arrepiento. Yo entiendo los malestares y las inquietudes que puedan tener personas. Es legítimo, yo lo puedo respetar. Pero voté en blanco por convicción. Y precisamente en este momento lo que necesita nuestro país es el tipo de política que yo he hecho. Y están basadas en la siguiente frase. La polarización significa, usted está conmigo o en contra mía. Divide el mundo en dos, amigo o enemigo. Y ese es el lenguaje de la guerra, de la confrontación, porque cuando usted califica al diferente de enemigo, está en el contexto de destruir, dañar, agredir, maltratar, y se pasa esta polarización que tenemos, que estamos viendo hoy y que digo, nos está llevando a un conflicto social que no alcanzamos a imaginar en nuestro país. Yo dije, y he dicho, y repito, fíjese usted, que podemos ser diferentes sin ser enemigos. Y esa es precisamente la capacidad para conducir a esta Colombia que está llena de incertidumbres, miedos, resentimientos. Yo sé, y me dicen, pero hay que generar emociones. Mire, Abelardo genera emociones y entonces llenó el Movistar y cantantes y todo ese tipo de cosas. Y yo no soy pues la persona de esas emociones. Pero nos podemos emocionar para tener un buen presidente, un buen líder, una buena persona conduciendo una sociedad que está en esta confrontación. ¿Qué tengo que hacer yo para que se emocionen conmigo? Y ese es el reto político. Y aquí estoy aprendiendo a hablar diferente, he aprendido a hablar diferente. He entrado al mundo de las redes sociales que yo no pertenecía. Y estoy seguro que muchas personas se están conectando con nosotros. Ahora, es difícil. Sin duda que es difícil. El camino nuestro es largo, estrecho y empinado, pero es lo que necesita nuestro país. Y estoy seguro que muchas personas nos vamos a encontrar. Y por eso yo le digo a tantas personas, no se asuste. Hay personas que les digo, Daniel, por ejemplo, no me busque más defectos, apóyame, ¿sí? Para decirlo de esa manera. Y vamos a avanzar, y vamos a construir, y vamos a discutir en la política. Pero eso se trata, Ana. Entonces,
Yo me excuso en el sentido de haber causado esas decepciones, yo entiendo perfectamente, pero este es el momento de que pasemos página, apóyenme y vamos para adelante y que sea alrededor de esta propuesta la que construimos a la Colombia. Yo estoy convencido que se puede hacer, estoy convencido que podemos ganar, ahora nos toca duro, pero para estar, aquí estoy yo a los 70 años, con la misma energía que arranqué hace 43 en Medellín a pie, con 0% en la primera encuesta, y estoy seguro que una gran mayoría de Colombia nos va a acompañar en esto. Ese es el reto político. Te invito a que me acompañes en eso y dejen eso, digan, ay, pero ¿cómo hacemos? No digan más, apoyemos a Fajardo, dele, 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 vamos. Eso es. Tenemos ya más de 1000 personas pendientes de las preguntas y de las respuestas. Así como le pido a la gente que sea breve en las preguntas, le voy a pedir al doctor Fajardo que en lo posible, no lo vamos a limitar en tiempo, pero en lo posible que sea lo más breve en las respuestas para que más personas puedan preguntar, porque hay de verdad muchísimo interés. Me alegra, Daniel. Pero mire que estoy haciendo este gesto, yo nunca lo hago, pero lo hice de manera natural y me acordé de Antanas Mocus, que hacía siempre así. Y es un momento para recordar a Antanas. Punto seguido. Adelante, pues no nos distraigamos. Dale, Daniel. Vamos con otra persona. Es don Alejandro Noguera Gómez. ¿Dónde está don Alejandro? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Estoy acá en Bogotá, en mi ciudad. Don Alejandro lo escucha Sergio Fajardo. Hola, Sergio, un gusto. Alejandro. Mi pregunta es breve y es que los colombianos estamos mamados. Estamos mamados de la improvisación, de la inseguridad, de los narcos, de muchos problemas que tiene Colombia, de la producción de cocaína tan pico histórico que estamos teniendo. Entonces, mi pregunta es cómo darle solución a todas esas problemáticas que hoy estamos viviendo y cómo nos garantice usted, si llega a ser presidente, que no vamos a volver a los mismos problemas, sino que vamos a solucionar las cosas que hoy tenemos en Colombia. Bueno, Alejandro, la pregunta es difícil porque es muy amplia, de nuevo, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible. Hoy, en la opinión pública, hay unos temas que son centrales y que están ahí, que aparecen en las encuestas. Está el tema de la seguridad, está el tema de la corrupción, está el tema de la salud, se discute también acerca del déficit fiscal y hay un montón de circunstancias en este país que lo hacen difícil. Y yo he dicho, el próximo gobierno, este que yo quiero liderar y que espero que ustedes me den la oportunidad de liderarlo, este va a ser el más difícil en la historia reciente de Colombia por lo que estamos viviendo y la forma como lo estamos viviendo. Entonces, en el tema de la seguridad, nosotros presentamos el Plan Guardián para la seguridad. La seguridad, yo he recorrido, no hay nadie en Colombia que haya caminado más que yo en función de una campaña presidencial, físicamente en las calles. El tema de la seguridad está en todo Colombia, y no es una construcción uribista, de derechistas, es un reto político que tenemos nosotros en nuestro país. No es un tema ideológico, es un derecho que tenemos las personas porque para poder ser libres hay que vivir sin miedo. Nosotros tenemos una propuesta para el plan llamado el Plan Guardián para atender la seguridad en Colombia. Le digo 3 puntos rápidos para empezar a responder. 1, el 7 de agosto se acaba el proceso de paz llamado Paz Total, que se convirtió en un caos total y yo creo que no tengo que ilustrarlo en este momento. 2, el 8 de agosto a las 7 de la mañana empieza el primer punto en el primer Consejo de Seguridad y es fortalecimiento de la fuerza pública. Sin una fuerza pública fuerte, sólida, nosotros no tenemos la capacidad de construir la paz, de llegar a los territorios. Yo he apoyado todos los procesos de paz en Colombia, menos en este que hemos visto que para mí es el caos total. El 14 de agosto en Barranquilla presentamos el plan Ciudades Más Seguras y el primer capítulo del plan Ciudades Más Seguras atiende la primera condición de inseguridad hoy en nuestro país que se llama la extorsión. Para cada uno de estos temas tenemos una respuesta construida a partir de un equipo muy bueno, porque yo tengo muy buenos equipos trabajando conmigo. Por ejemplo, el tema de seguridad lo lidera Hugo Acero, con un montón de personas de diferentes regiones del país que están aportando para esa construcción. Vamos a enfrentar el problema del narcotráfico. Tenemos unos puntos para el tema del narcotráfico y ustedes pueden encontrar la propuesta en mi página sergiofajardo.com. Todo eso lo vamos a hacer nosotros y mezcla el conocimiento hoy actual, mezcla la experiencia, el recorrido que tengo yo como líder político con las personas con las que he trabajado. Y le añado otro par de condiciones, un elemento que a mí me gusta señalar. Tenemos el Plan Catatumbo, el Plan Chocó y el Plan Cauca, que son intervenciones del Estado a partir
de la construcción de la fuerza pública para llegar al territorio y transformar esas comunidades que están viendo lo que estamos viendo nosotros en Colombia y que es una responsabilidad de nuestro país. Y así para cada tema tenemos el plan de salud para enfrentar los 100 primeros días de salud y el panorama que nos llevará, espero yo, al terminar el periodo presidencial, a entregar el mundo de la salud saneado a partir de las acciones que nosotros vamos a tomar. Empezando por la crisis que tenemos hoy. Le digo dos cosas nomás para poder avanzar un poco. Y yo sé que esto es importante para muchos de los que me están escuchando. Nosotros tenemos que atender la emergencia que está hoy, la emergencia de los medicamentos que no reciben las personas. El gasto de bolsillo en Colombia ha aumentado en el tema de la salud enormemente. ¿Y sabe quién son los que están sufriendo las consecuencias? Las personas más pobres. Podemos hablar del caso de Brian, que es uno de esos temas que está ahí, pero lo voy a tocar súper tangencialmente. Tenemos que hacerlo. Igualmente, en Colombia, en no sé en cuántos hospitales y clínicas se han cerrado servicios que demanda la comunidad de urgencias, de salud mental y temas materno-infantiles. Y recuperar la atención a personas que han visto procedimientos quirúrgicos que se han pospuesto. Eso requiere una acción de emergencia. Requeremos unos recursos especiales que los tenemos que conseguir en medio de la crisis fiscal que nosotros tenemos, pero es una emergencia que tiene nuestro país. Y le digo otra, que tiene que ver con la polémica que tenemos hoy en día. Vamos directamente a intervenir la nueva EPS. ¿Usted sabe cuántos interventores ha tenido la nueva EPS desde el 2024, que la recibió el gobierno nacional? Ha tenido 5 interventores. ¿Ustedes saben cuántos superintendentes de salud han llegado y han pasado por el cargo? ¿Ustedes saben cuántos? Pensemos lo que está pasando allá dentro de esa institución. Aumentan las quejas, los problemas, para que atiendan a una persona que tenga como EPS, la nueva EPS, que es la mayor, que es pública hoy. Nosotros, las personas, prácticamente no están recibiendo ningún tipo de servicio y las tenemos que intervenir. Y es responsabilidad de este gobierno el mal manejo de esa nueva EPS, que repito, es pública, y por la incapacidad de organizar, de responder a los problemas, estamos en esa crisis. Hay más temas para hablar de la salud, la lucha contra la corrupción, en fin, todo esto tiene una componente de experiencia, una componente para manejar los problemas. Gobernar es muy difícil. Ustedes ven, por ejemplo, los señores de la Espriella y Cepeda que van a gobernar y nunca han tenido la experiencia para resolver los problemas, para presentar soluciones explícitas a problemas específicos que requieren un conocimiento muy profundo de las relaciones sociales, de la manera como se conforman los equipos, cómo se plantean los objetivos. Eso es muy difícil y eso no lo regalan en ninguna parte. Tuvimos un ejemplo, lo voy a traer aquí a colación. El presidente Iván Duque salió del Congreso de la República, donde había manejado máximo el grupo de trabajo en el Congreso de la República y fue presidente. Ahí vimos el estallido social. Para mí, un mal presidente en el sentido de que puede ser inteligente, buena persona. No, yo nunca me meto en ese tipo de problemas, sino la incapacidad para gobernar, que es muy difícil. Esa experiencia es muy importante y cada uno de nosotros tiene una trayectoria y esa trayectoria habla también por nosotros, por supuesto. Otros tendrán su camino y su recorrido. Entonces, Alejandro, yo le aseguro que esto cambia la forma como hemos hecho las cosas. Hay gente que me dice, no diga de Medellín, y le digo, entonces, ¿de qué quiere que le hable? Si es parte de mi hoja de vida y parte de la gobernación de Antioquia y la forma como hemos participado, votar en blanco, todo eso hace parte de la hoja de vida. Y tenga la seguridad que ustedes, que Colombia en manos está segura. Y le vamos a garantizar eso a nuestro país. Ese es el reto político, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estoy haciendo y esa es mi convicción. Otra pregunta para el candidato Sergio Fajardo. ¿Está listo don Gustavo? Vamos con él. Don Gustavo, ¿desde dónde se comunica, señor? Daniel, desde Medellín. Desde Medellín. Bueno. Doctor Fajardo, muchas gracias. Mi pregunta corta. Una de sus causas es la anticorrupción. Sí, señor. Ahí cautivó mi voto, lo anticipo desde ahora. Mi pregunta es, la justicia hoy está secuestrada por muchos actores. ¿Sí? El camino, entonces toca reformarla. El camino para reformar la justicia es o vía Congreso, o vía referendo, o vía asamblea. ¿Sí? Vía Congreso, el gato cuidando el queso, ese camino, por ahí no va a caminar eso. Tenga la absoluta seguridad que por ahí no va a caminar. Queda el referendo o asamblea. Ese camino
ahí se necesita valentía gerencial y usted la tiene, doctor Fajardo. Que es peligrosa, sí, pues hasta el puesto lo puede perder porque lo tumban estando en la presidencia atreviéndose a ese tipo de cosas. Pero es el único camino. Otro camino, con todo respeto, es tibio. Mi pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a recorrer ese camino sabiendo lo áspero que es? Sí, sí, si no, ¿y por qué? Gracias, Gustavo. Bueno, voy concreto. Primero, la reforma a la justicia ha fallado un montón de veces. Lo que yo voy a hacer es entrar a gobernar y actuar desde el comienzo. Aquí hay muchas leyes y va a ser imposible reformarla en el Congreso, etcétera. Lo primero que vamos a hacer nosotros es la política anti la ley asociada con la transparencia. Yo como presidente de la República asumo la coordinación de la Agencia Nacional Anticorrupción, donde se sientan todos los poderes, vamos a coordinarlos y vamos a trazar una ruta, manteniendo la independencia de los diferentes sectores de nuestra sociedad, pero para trazar esa ruta. Y empiece a actuar. Hay ciertos puntos donde podemos empezar a actuar, Gustavo. Uno que duele profundamente hoy en Colombia. Lo voy a poner con un ejemplo con el señor Emilio Tapias. Roban. Van a la cárcel un poquito de tiempo, devuelven un poquito de plata y vuelven y salen y vuelven y roban y siguen robando y salen multimillonarios. No hay sanción social, no devolvieron la plata. Nunca habrá, dentro de esa ley que vamos a proponer, nunca va a haber un beneficio si no se reponen todos los recursos que se robaron. Va a un punto de esa naturaleza. Le voy a decir otro rápido, para que empecemos a mover las cosas y no nos quedemos en una discusión interna. ¿Usted cuántas veces le ha visto, Gustavo, cuántas veces cualquier persona le ha visto la cara al contratista o a los dueños de los contratos? Nunca. Y lo que vamos a hacer es hacer visible los 30 primeros grandes contratos de nuestro país, empezando por las personas que son los dueños de los contratos, y vamos a hacerlos rendir cuenta cada 3 meses, y lo hacemos de manera pública. Así lo hicimos en la gobernación de Antioquia, contratistas al tablero, y cuando usted puede ver, esa es la primera lucha, la primera forma de luchar contra la corrupción, porque los corruptos están escondidos en los cuartos oscuros. Y entonces empezamos a hacerle seguimiento y a los 3 meses volvemos. ¿Por qué dijo esto y por qué no se hizo? Eso es, usted no se imagina el poder que tiene eso de hacer visible ante las personas lo que se está comprometiendo y que la comunidad pueda ver quién contrató, por qué contrató, y no nos vamos a quedar con los robos que hemos visto en Colombia, con la demora en las obras, y lo vamos a hacer de esa manera. Y vamos a desatar todas las acciones de transparencia. Vamos también, por ejemplo, a seguir los 100 más grandes evasores que hay en Colombia, porque en Colombia, de cada 4 pesos que se tienen que recuperar, solo que se tienen que recuperar por impuestos, uno nunca llega, el 25% no se paga, nos están robando un montón de plata y eso hace parte de lo que tenemos que hacer nosotros como transparencia. Y empiece a ponerla en todos los espacios de la sociedad. Tenemos entonces, en la lucha contra la corrupción, que está asociada con el tema de la justicia, tenemos que sancionar, tenemos que vigilar, tenemos que recuperar y tenemos que prevenir. Y empezamos a actuar, empecemos a trabajar. Empecemos a mostrarle a Colombia que podemos avanzar, que las cosas se pueden hacer. Yo voy a trabajar y me doy un salto. Voy a trabajar con gobernadores y alcaldes, independientemente si votaron por mí o no, si somos de la misma afiliación política. Y con todos trazamos un plan de trabajo. Y cada plan de trabajo tiene un plan de transparencia. Y empezamos a movernos, Gustavo. Y somos capaces, eventualmente tendremos que llegar a discutir ciertas reformas que se pueden hacer. Pero primero trabaje y después hable de reformas. Muestre que se puede hacer. Esa es mi convicción. Me estoy oyendo, Daniel. Respondí a la pregunta ampliamente. Ahora vamos a ir con otra pregunta, pidiéndole a las personas que están participando que la hagan corta y concreta. Y yo prometo que la próxima respuesta es más corta. No, y tranquilo que yo voy a girar contra la chequera de su tiempo con su venia y me tomo un poquito más al final para que quepan más personas. No hay problema, yo no tengo afán. Doña Lisette, ¿cómo está? ¿Desde dónde se comunica? Está su micrófono cerrado. Ya la activé. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, candidato Sergio. Desde Jamundí. Desde Jamundí en el Valle del Cauca. Lo escucha el candidato Sergio Fajardo, doña Lisette. Ay, se quedó congelado. Se congeló. No puede ser. ¿Qué pasó? Ya está ahí. Les decía que desde Jamundí. Perfecto, sí señora. Él está oyendo su pregunta. Bueno, voy a tratar de ser muy concisa. Si bien es cierto que su eslogan de campaña es Adelante con Fajardo, pues usted va a tener que retomar un gobierno
que tiene ciertos, pues un programa de gobierno que ya está, que tiene ciertos avances y que tiene también ciertas falencias que pues, los medios se encargan de resaltar todos los días. Pero quisiera saber qué rescataría usted del gobierno de Gustavo Petro y qué retomaría para continuar su curso en un posible gobierno suyo. Lisette, mire, es una pregunta difícil porque yo he sido un contradictor del presidente Petro, ¿sí? Lo he hecho públicamente desde el 2018, 2022 y hoy, en el contexto político. Ahora, yo voy a señalar algo que es importante asociado con la figura del presidente Petro. El presidente Petro le ha dado voz a sectores de esta sociedad que no tenían voz. Y eso es importante reconocerlo en nuestro país. Empecé hablando de que yo era privilegiado de las desigualdades sociales en Colombia. Y él ha dado, repito, esa voz a muchas comunidades que no se sentían representadas. Eso es irreversible. Y es importante que en Colombia lo entendamos, lo atendamos y lo transformemos. Porque yo creo que en buena medida este gobierno no ha sido capaz de transformarlo. Porque el presidente tiene una capacidad muy grande para hablar, para prometer, para atacar, para confrontar, pero una incapacidad total para construir, para avanzar, para transformar las condiciones de las personas. Esa tarea es una tarea que está inconclusa. Yo, la manera como he gobernado y voy a gobernar es, vamos a ver qué recibimos. Y voy a ser generoso en la forma de mirar y entender qué es lo que recibimos para saber, para construir. Y ya tendremos que hacerle una evaluación muy seria. Pero en general, yo creo que eso es lo más importante que ha hecho este gobierno, que ha sido incapaz de responder. El cambio no llegó a esas comunidades, pero están ahí y lo reconocen a él y le dan esa voz. Eso es lo que yo considero que es lo más importante que ha hecho el presidente Petro y lo tenemos que entender todos en Colombia. Eso lo tenemos que entender y es irreversible y es una obligación de nuestra sociedad responder para enfrentar una gran cantidad de desigualdades sociales. Eso lo podemos hacer. Eso es lo que yo creo. Ya en cada programa tendremos que mirar con todo el rigor. Seguro que hay personas que trabajan bien en alguna parte, pero hay un caos muy grande de la administración. Ya les decía, 5 interventores de la nueva EPS en 2 años. ¿Cuántos directores de la ANI? ¿Cuántos ministros? Usted ha visto las disputas entre los ministros, el uno se insulta con el otro, se acusan de corruptos, la corrupción tan grande que hay. Tenemos que ver qué hay detrás de todo eso, porque hay unas nubes muy grandes que tapan muchas cosas. Lo tendremos que ver con todo el rigor. Si hay algún programa en particular que quiera saber cómo me parece y de qué manera lo interpreto, con mucho gusto puedo opinar sobre ese programa en particular. Vamos ahora con una persona que el país conoce. Es el señor Colmenares, que sufrió una terrible experiencia en su vida, un caso que siguieron por mucho tiempo los colombianos. Don Luis Alonso, buenas noches, qué gusto tenerlo aquí y lo escucha el candidato Sergio Fajardo. Muy amable, muchas gracias por su consideración. Profesor Fajardo, en este momento me encuentro en la inundada Montería, pero yo soy guajiro y le quiero hacer una pregunta sobre La Guajira. La Guajira presenta una de las tasas de pobreza multidimensional más altas en Colombia, con Guainía y Chocó, del 39%. La Guajira, desde su origen como departamento en 1965, lleva décadas escuchando promesas, mientras la corrupción se roba los recursos que deberían transformar nuestro territorio y por consecuencia nos dejan sin agua, sin salud, sin alimentación para nuestros niños. En La Guajira no se gobierna para resolver los problemas de la gente, sino que se gobierna es para robar. Y los hechos me dan la razón. Y lo que pasa es que los órganos de control y judiciales no hacen nada, profesor Fajardo. Como todo el país conoce, muy recientemente un escándalo de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastre con unos carrotanques, que incluso el señor Daniel Coronel le dio tanto despliegue y conocimiento a través de los medios. Pero ahí está en la fiscalía andando en rueda cuadrada. Guajiro dejó de ser un gentilicio, se está transformando en sinónimo de corrupción. Si usted llega a la presidencia, profesor Fajardo, de manera concreta, ¿qué tiene definido su programa de gobierno para que en La Guajira no se roben los recursos públicos? ¿Cómo va a romper esas redes que incluso se han convertido en tradición familiar
durante años que han saqueado al departamento, donde hay de todo y no tenemos nada. Discúlpeme el énfasis, pero es que de verdad hablar de estas cosas me lleva a este estado. Don Luis Alonso, muchas gracias y primero pues un saludo solidario porque usted representa un dolor muy grande en nuestro país. Muchas gracias. Pero igualmente expresa el dolor asociado con la palabra Guajira. Yo he estado varias veces en La Guajira, tengo bastantes amigos en La Guajira. Voy a citar una persona, solo una, porque son muchas. Weider Guerra, por ejemplo, que es un guajiro que es para mí clase universal. Solo lo hago para saludar y aprovechando la oportunidad. Mire, don Luis Alonso, lo que dice usted es cierto. Pues el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue la corrupción del gobierno nacional en el territorio de La Guajira. Y eso, lo primero que yo le voy a garantizar a toda Colombia es, yo voy a trabajar y voy a hacer un plan de gobierno con cada gobierno departamental y con cada municipio. Y nos vamos a sentar a revisar y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Este proyecto, este proyecto, este proyecto y este proyecto. Aquí hay recursos de la nación, el gobierno departamental, ¿qué recursos va a aportar? ¿Qué tenemos de regalías? ¿Qué otro tipo de fuentes tenemos para financiar? Vamos a hacerlos públicos, repito, la transparencia, Luis Alonso. Es fundamental para que se pueda ver quién está detrás. Los hacemos públicos y cada proyecto tiene una cláusula de transparencia. Yo le aseguro que no se roban un peso en esos proyectos. Igualmente lo vamos a hacer con los municipios. Igual, así como les estoy diciendo, y lo digo desde la experiencia personal de haberla hecho, y se puede hacer en Colombia. Cuando usted pone las reglas, cuando cambia la cancha de juego, porque conmigo no vamos a llegar a pagar deudas, a pagar contratos. En La Guajira, por ejemplo, en Uribia, el senador ganador fue el señor Carlos Andrés Trujillo de Antioquia, de Itagüí, Antioquia, senador ganador en Uribia. Y el señor Olmedo López venía de Itagüí, Antioquia, y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y allá se empezaron a robar la plata. Y ahí destapó esa olla, junto con lo que pasó con el hijo del presidente Petro y con el señor Benedetti en sus audios grabados, que dijo cómo habían llegado al poder, cómo había conseguido 15.000 millones de pesos y que si hablaba se caía este gobierno. Eso no va a pasar conmigo y ese es el primer paso para luchar contra la corrupción. Cambie la cancha. Yo voy a respetarlos a todos y cada uno de los que están ahí, pero vamos a gobernar distinto y no vamos a hacer lo que hicieron con lo que están el presidente del Senado en la cárcel, el presidente de la Cámara en la cárcel, el presidente, el secretario privado, el de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González Escondido, el señor César Manrique perdido. ¿Cuántos corruptos hay en la cárcel? Eso no va a pasar con mi gobierno, empezando, Luis Alonso, por las personas que uno nombra, porque quien nombra tiene que responder y eso no ha pasado acá y es muy importante lo que está diciendo. Vamos a trabajar. En La Guajira hay un montón de gente honesta. Eso es lo que pasa con esta condición. Entonces se convierte en gentilicio guajiro corrupto, pero eso no es cierto. Ahí hay personas muy valiosas y voy a trabajar con ellas. Y va a ver que esta forma de llegar al territorio donde garantizamos que no se pierde un peso tiene efecto. Y por eso es que nosotros vamos a gobernar de una manera distinta. Bueno, no voy a seguir echando discurso. Ahí ya respondí porque tenía otra frase para decir, pero está bien. Muchas gracias, Luis Alonso. Un abrazo. Ahora vamos con Catalina Balcázar. Catalina Balcázar es una abogada de una carrera muy distinguida, fue miembro de la Procuraduría y bueno, le pregunta a usted, doctor Fajardo. Está cerrado el micrófono, doctora. Buenas noches. ¿Ahora sí? Sí, señora. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, doctor Fajardo. ¿Cómo me le va? Bien, muchas gracias. Perdonará lo fea que estoy. Pero bueno, venga, yo sé que usted ha construido su identidad política alrededor de la educación, sobre todo como motor de transformación. Sin embargo, Colombia tiene unas diferencias y una falta de oportunidades inmensas en salud, inmensas en seguridad, en empleo y pues en la tan mencionada corrupción. Si usted tuviera que elegir en un escenario de recursos bien limitados, entre invertir en soluciones a largo plazo, como sería la educación, o en su defecto, tomar decisiones a corto plazo, pero que le den gobernabilidad, ¿cuál de ustedes escogería de esas alternativas? Gracias, Catalina. Yo voy a decir algo y yo siempre he creído, Medellín la más educada, Antioquia la más educada, me siento orgulloso de ser profesor.
Hay gente que me dice, no diga que es profesor. Es que un profesor para enfrentar la seguridad, usted no es fuerte, porque los profesores sacamos lo mejor de la gente. Y entonces hay gente que se pone unas ametralladoras detrás, se viste de una forma, nunca ha visto un policía distinto a los escoltas, grita y actúa y dice, ese sí es valiente para luchar contra la seguridad. Falso. Pero después de hacer esa observación, perdón, yo creo que la educación es desde el día 1 empieza a ser la transformación. La calamidad de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, que es el conocimiento y el desarrollo de las capacidades humanas, son fundamentales para hacer todas las transformaciones y no son de largo plazo, son día por día, que tienen un horizonte de más largo plazo, pero la transformación empieza a diario. Primera observación. La segunda, naturalmente hay una cantidad de regiones que tienen unas necesidades cruciales. Cuando yo digo que vamos a hacer el Plan Chocó, que es una obligación de Colombia, nosotros tenemos que ser capaces de llevar a ese territorio todas las herramientas del desarrollo para avanzar en la transformación de esa comunidad, que empieza, por supuesto, por el acueducto. Todavía no existe acueducto en Quibdó, que funcione las 24 horas, en el lugar donde más llueve en el mundo, las vías que se necesitan para esos territorios, la salud que tiene que llegar a todos esos espacios, eso tiene que ser parte fundamental de nuestro trabajo político y público, y tiene que hacerlo y lo tenemos que priorizar, pero siempre póngale dentro de ese componente la educación. La educación es una inversión social y tiene que llegar a todos esos territorios. Ahora hablamos de La Guajira, el Caribe, que tiene esa riqueza el Caribe, pero tiene una pobreza gigantesca y la educación del Caribe es pésima, asociado con la tierra de la creatividad, así la llamo yo. Entonces la educación hace parte de todos los proyectos sociales que tenemos en Colombia. Siempre, siempre tiene que estar acompañando a esos otros elementos. Cada región tiene su proyecto de desarrollo productivo. Vamos a trabajar, como les dije, con cada gobernador, con los alcaldes. Vamos a fijar las prioridades. Vamos a trabajar en las necesidades mayores de las personas y de las comunidades. Y todo eso sin robarnos un peso. Esa es la forma como he trabajado, esa es la forma como creo que se puede trabajar. Eso es lo que yo he visto en todo Colombia. En toda Colombia hay gente valiosa que puede trabajar. Y tenemos que hacer esas priorizaciones. Y hay una obligación del Estado colombiano de ponerle atención a unas regiones que no se las ha puesto en el sentido que tienen. Pero nunca, nunca, Catalina, donde esté yo en la vida, la educación siempre tiene que ir al lado. La educación es transformación social hoy, mañana y siempre. Bueno, esta comunicación, esta conversación con el doctor Fajardo terminan viendo las cientos de miles de personas, pero en este momento tenemos concurrentes, o sea, en este segundo nos están viendo cerca de 1.500 personas interesadas en hablar y en preguntarle cosas. Entonces, vamos con otra persona, no les vamos a quitar mucho tiempo, vamos directamente con ellos. Don Fernando Narváez. ¿Cómo está, don Fernando? Buenas noches. Bien, bien, doctor Fajardo, don Daniel. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Doctor Fajardo, yo también soy profesor, de hecho. Qué bueno. Un gusto. Doctor Fajardo, y pues justamente sobre eso que le quiero hablar, de la educación. El escándalo, por ejemplo, de la Universidad San José reveló un problema que nunca se ha tocado con la seriedad que merece. Las universidades privadas básicamente están graduando, ¿cómo decirlo? Roscones, no sé cómo mejor decirlo, que desde el momento que se inscriben ya tenían garantizado un puesto en alguna entidad pública, municipalidad o empresa cualquiera, gracias a contactos o recomendaciones y pues no por mérito académico. Y los efectos de esto lo vemos cuando, por ejemplo, en una municipalidad la misma municipalidad pone bebederos y comederos públicos de animales callejeros. Eso pues para una persona que sabe mínimo de salud pública, entiende que eso es una aberración. Y por experiencia propia, yo vi como un estudiante de mi misma carrera, eso fue algo traumático para mí. En octavo semestre de microbiología, con el mejor promedio acumulado total, no sabía que era un ribosoma. Esto, para ponerlo en términos matemáticos, es como si un estudiante de octavo semestre de matemáticas no sepa qué es un número primo, o de uno de filosofía, que no sepa quién es Sócrates, Platón o Aristóteles. Es como el equivalente. Y esto ocurre porque el modelo de educación privada en Colombia ha sustituido la rigurosidad académica por la retención estudiantil. El estudiante pasó a ser un cliente que debe permanecer pagando, y aprobarlo básicamente se convierte en una necesidad comercial y no en una necesidad pedagógica. En un ensayo que yo escribí como para encontrar algo bueno de esto, rescato este fragmento que resume mi experiencia con la universidad y cito: en lugar de encontrar un espacio para el desarrollo intelectual,
nos encontramos con aulas donde el conocimiento se diluye entre dos fuerzas opuestas, el deseo de aprender y la necesidad institucional de lucrarse. Y bueno, en los debates importantes que debieron haberse dado, con el caso de la Universidad de San José, nunca se dieron. Y las personas que tuvieron que haber representado el desacuerdo estudiantil, como Jennifer Pedraza, lo único que hizo fue un show mediático buscando su reelección, sin debate de fondo. Y así, pues, en lugar de una reforma estructural que garantice que un título universitario signifique una competencia real, seguimos permitiendo que el mercado educativo funcione como un negocio de certificaciones sin el más mínimo control de calidad. Y aquí nace mi pregunta, doctor Fajardo, es ¿qué tan viable es implementar un puntaje mínimo obligatorio en las pruebas ADAR-Pro como requisito para graduarse? Esto porque he detectado que es el talón de Aquiles de estas universidades. ¿Y cómo diseñaría usted un régimen de transición que no deje en el limbo a los miles de estudiantes que actualmente cursan carreras cuyos programas académicos no están preparados actualmente para este estándar? Protegiendo al mismo tiempo el principio constitucional de educación como derecho y no como privilegio de quienes pueden pagar una mejor preparación para la prueba. Gracias, Fernando. Es que Daniel se me queja después por la respuesta larga, pero es una pregunta elaborada, ¿cierto? Que no, pues me toca hacer un poco más de análisis. Primero, Fernando, un desacuerdo. Cuando estás diciendo que las universidades privadas las estás calificando de esa manera, estás cometiendo una injusticia. Hay universidades privadas muy importantes, muy valiosas en Colombia y están ahí y juegan un papel preponderante en la educación de nosotros en nuestro país. Primera observación. Segunda, tienes razón. Alrededor de que hay en ese mundo educativo se han constituido unas instituciones que son una forma para ganarse unos dineros, para lucrarse, para utilizar la misma expresión, y la Fundación San José pues es un ejemplo nítido de lo que ha significado ese mundo corrupto asociado con la educación, que utiliza las necesidades de tantas personas, de tantas familias que buscan por algún camino poder educar a su hijo o a su hija y que terminan en una fundación de esas. Primero, en esa fundación estoy seguro que hay muchos estudiantes, y ya lo señalaste, que no están asociados con la corrupción, que no están comprando su diploma, y hay que proteger a esas personas, hay que intervenir. Se demoraron mucho y no sé cómo están utilizando el procedimiento, porque hay un seguimiento, por supuesto, a la actividad de las universidades públicas y privadas, y se tiene que intervenir y hacer seguimiento y desatar un procedimiento para que se den las quejas, etcétera. Pero al mismo tiempo, sí, en esa universidad se destapó una gran corrupción. Es una gran corrupción, que es la corrupción de Colombia, destacada ya. Estoy en desacuerdo y yo creo que lo que ha hecho Jennifer Pedraza es muy valioso. Es muy valioso lo que ella hizo porque se atrevió a utilizar, a buscar un caso, a debatirlo, a enfrentar la arremetida del gobierno nacional. Porque yo no conozco a Juliana Guerrero, pero solo conozco la información que está ahí. Pero ustedes saben que esa Juliana Guerrero, que repito, no conozco como persona, llegó allá de una manera corrupta, porque pagaron por unos diplomas que no tenían. Es la representante del presidente de la República en el Consejo Superior de una universidad pública, la Universidad Popular del Cesar. Lo mismo que, por ejemplo, un señor de la Dirección Nacional de Inteligencia de este gobierno es el representante del presidente Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, que son públicas. Entonces, Jennifer Pedraza, para mí, ha hecho una labor muy importante. Y yo la reconozco y la respeto y la admiro y espero que sea senadora de Colombia. Ahí me desvío por un segundo. Ahora, tiene razón en muchas de las cosas que está reclamando Fernando. Las pruebas ADAR-Pro, que son esas pruebas que se hacen después de que las personas se gradúen, puede tener una obligación y se tienen que convertir en un sistema obligatorio para verificar que una persona que se gradúa, que recibe un título, requiere y reúne, unas características que la hacen adecuada para responder por ese título que recibieron. Eso lo podemos hacer dentro del proceso de mejoramiento de la calidad, del rigor de lo que se tiene que hacer, con el rigor académico asociado con nuestras universidades y en general con todas las entidades del mundo de la educación. Esas cosas se pueden hacer y hay que cuidar, usted también lo dice y es correcto, hay que cuidar un montón de estudiantes que llegaron a esa fundación, que no tienen nada que ver con la corrupción, que están estudiando y garantizar que esa calidad de la educación, y ahí tenemos un sistema que tiene que garantizar, calificar, revisar las condiciones que tiene cada universidad para poder operar. Hacerlo bien, sin corrupción, es una obligación en todos los niveles. Eso es lo que yo pienso, Fernando.
Pues sí, don Fernando, mientras usted hablaba, el doctor Fajardo escribió en el chat que le da la razón en que son algunas y no todas las universidades las que cometen eso, pero que evidentemente sí hay algunas que se han vuelto un negocio, como la que usted mencionaba. Vamos con otra persona. Don Brian Mauna. ¿Dónde está don Brian? ¿Desde dónde se comunica? Buenas noches, doctor Sergio Fajardo, a todas las personas conectadas. Mi nombre es Brian Mauna, de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. Lo he acompañado y apoyado 2018. Cometí un grave error en el 2022 apoyando este gobierno actual, pero tenemos la responsabilidad de construir los próximos 4 años y tenemos como sociedad la responsabilidad y el sentir de proyectar los próximos 50 de nuestra nación. En ese orden de ideas, quiero mencionarle en relación de nuestra región, Cauca, que la inseguridad no solo se expresa en las vías de acción por la delincuencia común y grupos armados, también se profundiza desde las extorsiones, incluidas las llamadas desde las cárceles, que afectan familias, comerciantes y nuevos emprendedores, enfrentando y frenando la inversión del empleo formal por medio de, para no arriesgar capital y proyectos. A esto se le suman brechas de vías terciarias, baja conectividad digital y aíslan a las veredas y municipios, facilitando el control territorial de economías ilícitas y encareciendo la movilidad segura de personas y productos. Lastimosamente, y usted mencionó algo fundamental cuando inició todo este encuentro, es que nuestra sociedad no está... no construye desde el deber ser por la falta de conocimiento, la falta de formación, de las situaciones en las cuales se inician los proyectos de vida. En nuestra región es muy golpeada por el conflicto armado y por la falta de oportunidades. Esto lleva a que se aumente muchos temas de hurto, amenazas y de impactos visibles que tanto en Popayán como en todo el departamento impiden una puesta en marcha de estrategias productivas, sociales y de convivencia que podrían transformar nuestro territorio. Acá la inseguridad, los bloqueos en las vías nos afectan demasiado. La gente no quiere invertir por el nivel de riesgo que tiene una inversión. Don Brian, perdóneme la interrupción. Le ruego que sea un poquito más concreto por la cantidad de personas que quieren participar. Entiéndame, por favor. Perfecto. No quisiera presionarlo. Y a eso me lleva a la pregunta que es, ¿qué estrategias, doctor Sergio, propone para transformar la inseguridad y el conflicto en el Cauca, recuperando el control territorial, garantizando la movilidad segura con conectividad efectiva y activando una economía legal que permita a la gente trabajar y emprender sin miedo? Gracias. Muchas gracias. Brian, en una respuesta anterior, cuando estaba hablando de seguridad, decía que teníamos 3 programas, planes especiales, responsabilidad del Estado colombiano. Uno de esos es Plan Cauca. La semana pasada en Cali hicimos una manifestación sobre la vía panamericana. La vía panamericana se ha convertido en el símbolo de la frustración asociada con las comunidades alrededor de la vía, el departamento del Cauca, el departamento de Nariño, que cada que se bloquea esa vía sufre las consecuencias en el sentido humanitario, de alimentación, de desarrollo económico. Y decíamos, la vía panamericana es una vía que no se puede bloquear, porque presta un servicio esencial para el desarrollo de toda la región. Tenemos que fortalecer la fuerza pública, ya lo dije al comienzo en ese plan de guardián que nosotros tenemos, fortalecer la fuerza pública para ir recuperando el territorio. Pero ese territorio no es simplemente un problema militar, que estamos viendo la expresión que tiene en el Cauca. En el Cauca cada día vemos cómo atacan con drones, el grupo asociado con Mordisco, otra banda criminal, toda esa criminalidad está junta en el departamento del Cauca. El departamento del Cauca tiene una serie de temas que vienen siendo postergados por años. Yo recuerdo que cada que se paraliza la
Panamericana, llegaba un ministro, iba y firmaba un acuerdo y nunca se cumplían. Y entonces la lista de lo que no se ha cumplido está ahí. Vamos a entrar con el poder y la capacidad de la fuerza pública para recuperar el territorio, trabajar directamente con las comunidades. Lo que estás diciendo es totalmente cierto. El departamento del Cauca necesita las vías terciarias. Las comunidades, y tiene una característica muy especial el Cauca, son los indígenas, la población afro y la población mestiza. Tenemos que ser capaces de propiciar el diálogo entre esas diferentes poblaciones en las que está marcadamente dividido el departamento del Cauca, y tenemos que llegar con la presencia del Estado, que va entrando, va trabajando con las comunidades, va permitiendo que se pueda avanzar con el desarrollo turístico, que se construya la vía al mar. Vamos a revisar qué nos entrega este gobierno. Este gobierno hizo un plan Cauca por 27 billones de pesos, que está escrito. Hay algunos elementos que son necesarios que tomemos, retomemos y terminemos para llegar al mar, para que podamos avanzar con la producción de cafés especiales, que el departamento del Cauca tiene todas esas posibilidades. El turismo de naturaleza, el departamento del Cauca, que tiene el macizo colombiano, tiene el Pacífico y tiene la riqueza, por ejemplo, de la cultura en una ciudad como Popayán. Pero tenemos que ir llegando con el Estado, recuperando espacio, llegando y mirando dónde están las confrontaciones, pero no podemos aceptar el poder violento que ha venido sometiendo el territorio del departamento del Cauca. Ese plan integral tiene cabeza, le vamos a poner un gerente, una persona que que esté allá, que articule el trabajo de los diferentes ministerios, con el gobierno departamental, con los gobiernos municipales, con las comunidades. Estoy seguro que se puede hacer, va a ser difícil, porque la situación del departamento del Cauca es dolorosa, por lo que estamos viendo, por la confrontación que hay. Allá hemos visto cuando una comunidad rodea al ejército porque está al servicio o porque hay una banda criminal que los está obligando a tomar esas posiciones. Retomar, reconstruir, recuperar el departamento del Cauca es un proyecto de país, y yo tengo que asumir la responsabilidad con ustedes de planear bien, organizar, mostrar los pasos que vamos a dar, reconstruir o ir construyendo confianza que se perdió. Esa es la única forma, y cuenten con eso, como se dice. Así más de 1.500 personas participan a esta hora. Quiero darle la palabra a don Iván Cortés. Don Iván, ¿desde dónde se comunica? Buenas noches, Daniel, Sergio, desde Bogotá. Mucho gusto, Perfecto, Iván. Sergio, usted es una persona a la cual admiro mucho, a la cual le tengo mucho respeto. Hay cosas con las cuales no comulgo de sus pensamientos y de su comportamiento, pero sin embargo es una persona que, como dijo Ana anteriormente, está dentro del ramillete de opciones mías. Este contexto para hacerle un comentario y dos preguntas de respuestas rápidas. El comentario es que usted entra en una contradicción cuando habla que, por ejemplo, Iván Cepeda, o de pronto usted tiene más mérito para ser presidente porque ha sido alcalde, que Iván Cepeda porque no ha manejado equipos como un alcalde, sino de pronto una UTL como congresista. Lo mismo se podría decir entonces cuando usted fue alcalde, porque no fue un concejal, sino que obviamente sin querer demeritar el trabajo como profesor, pero en el contexto político, pues no tenía experiencia política, sino que era un profesor de matemáticas. Reitero que en el contexto político. Entonces, pues hay una pequeña contradicción porque alguien cuando usted se lanzó a la alcaldía podría haber dicho pues que Fajardo no tiene experiencia manejando equipos públicos. Ahora, las dos preguntas rápidas. La primera pregunta va en el sentido en el que el pueblo colombiano, los votantes, estamos representados de igual manera, todo ese espectro político como ciudadanos, está también representado en el mismo espectro político de los candidatos. Usted ha sido muy enfático en rechazar los extremos, le entiendo mucho de esa posición y de forma subjetiva desde mi punto también le entiendo y lo haría. Sin embargo, ¿cómo se explica que usted en muchas entrevistas diga que su propósito es unir, hacer equipo, unir a Colombia? Sin embargo, rechaza los extremos, rechaza la izquierda, la derecha, pero también rechaza el centro para hacer una consulta. Entonces, como ni los extremos, ni los que se parecen más a usted en el centro, puede interpretarse como que si no es con usted, no es con nadie, porque usted es el que sabe hacer las cosas. Entonces, ahí me cuesta un poco pensar cuando usted dice, es que yo uno y venimos acá para unir, pero se separa de todos. Y la segunda pregunta rápida, de respuesta muy rápida es, y es un poco insistente con preguntas que le han hecho anteriormente, pero esta vez quiero ponérsela de este modo. Creo, usted habla mucho de ser transparente e invitó en una entrevista que estuve repasando hoy
invitó a sus seguidores o a sus votantes también a ser transparentes, a no tener miedo a la transparencia. Creo que saber por quién usted votaría en un eventual caso también es transparencia y también nos indica mucho qué tipo de político es usted. Yo confío, o sea, usted dice, usted va a llegar a primera, usted va a llegar a segunda y le va a ganar a Cepeda, lo ha dicho muchas veces. Hagamos el hipotético caso en el que no llegue usted. Creo que nos da mucha información a todos que usted nos diga, en el caso en el que segunda vuelta sea Cepeda y de la Espriella, ¿usted por quién votaría? Esas son mis preguntas. Ok, bueno, Iván, 3 cosas. La primera, la contradicción que me señalas diciendo que Iván Cepeda en particular no tiene la experiencia para gobernar el país y entonces hace una observación con respecto a mi experiencia personal antes de ser alcalde de la ciudad de Medellín. Es un buen punto para discutir. Yo le voy a decir brevemente. Cuando yo empiezo a participar para ser alcalde de Medellín, yo ya he tenido algún tipo de actividad, no necesariamente en lo público, del manejo de lo público, pero yo fui el director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, había tenido capacidad administrativa en la Universidad de los Andes, había sido del Consejo Nacional de Ciencias Básicas y tenía una experiencia, yo fui director de Departamento de Matemáticas, tenía una experiencia personal de liderazgo, de construcción, de armar equipos y de dar respuestas. Fui candidato una vez, no gané en la primera participación, después gané en la segunda y demostré lo que yo había hecho en los diferentes campos de trabajo, de formar equipos, en todo lo que yo participé formando equipos, de ser capaz de tener la priorización de las tareas que se tienen que hacer, la capacidad de construir con personas de diferentes sectores y así fue como lo hicimos. Una cosa es ese camino, ahora el Iván Cepeda, pues ya lo vimos con Iván Duque, que llegó y para mí fue un muy mal presidente porque no estaba preparado en ese sentido. Eso es lo que yo opino y estamos en una confrontación política y en una competencia. Y entonces en esta competencia donde yo estoy diciendo y estoy hablando de esa experiencia que considero que es necesaria y es parte de mi carta de presentación para ser presidente de la República. Ahora cada quien puede votar por quien quiera y seguramente él o otras personas pues tendrán anotaciones con respecto a mí como la forma como he sido gobernante. Esas son la primera observación con respecto a esa contradicción y le pongo ese matiz y esa observación. Ahora, ¿cuál era la siguiente? Perdón, que eran 3 que no las apunté. Y era, sí se acuerda de la tercera, ¿no? La tercera está fácil, sí, que era la de la... Ok, ¿y la segunda cuál era, Iván? Y no me junto con nadie, esa le encanta a Daniel, pero bueno, vamos con la segunda, Iván. Era... De la tercera ya espero su respuesta, pero de la segunda, para recordarla, era que ¿cómo se explica que usted diga que usted va a unir, que usted es la propuesta que une Colombia, pero rechaza a todo el mundo, extremos y medios que incluso son los que más le parecen a usted? Mire, primero, ¿qué significa rechazar? Yo estoy diciendo que estoy rechazando los extremos. Lo estoy diciendo y además lo estoy diciendo porque considero que esos extremos son la expresión de la polarización de este país que nos están llevando a una confrontación, que estamos al borde de un caos social, de un estallido social, que lo que hemos visto en nuestro país no lo habíamos visto antes y le estoy hablando de mi reflexión acerca de esta Colombia que es muy distinta a las anteriores. Yo creo eso. Y estamos en una confrontación política y es el gobierno del presidente Gustavo Petro el que vamos a reemplazar. Y estoy señalando la forma como el presidente Petro ha actuado y soy un contradictor político. Eso no tiene nada distinto a estar en la confrontación política. Yo soy respetuoso con todas las personas, con todas las personas. Yo no estoy rechazando. ¿A quién estoy rechazando yo? Lo que pasa es que cada uno de nosotros construye un camino y en ese camino va haciendo una construcción. Pero cuando yo digo que podemos ser diferentes sin ser enemigos, estoy estableciendo un principio básico que me permite sentarme con personas diferentes a discutir, a tramitar las diferencias y el reto es cómo llegamos al poder, en qué cancha vamos a jugar para tramitar esas diferencias. Tenga la certeza, yo sé que lo han dicho en más de una oportunidad, que yo no trabajo con nadie más, pues eso no es correcto. Fíjese cómo hemos trabajado, cómo hemos construido, he participado en diferentes momentos y la campaña empieza el 9 de marzo. Y vamos a ver con qué otras personas nos podemos juntar. Y yo siempre he sido respetuoso con todas las personas. Siempre he sido y no me arrepiento de ser respetuoso. Tengo la capacidad de escuchar y cada uno de nosotros va construyendo un camino.
Y yo no tengo ningún problema con las personas y espero que nos podamos encontrar más adelante y que podamos abrir ese espectro que ya les señalé a ustedes, la razón para no estar en las consultas, porque ninguna de esas consultas tenía el alcance de la mayoría que tenemos que construir para derrotar esos extremos que estamos en una confrontación política. Y es así, estamos en una discusión por el poder. Entonces, yo puedo unir porque yo sé respetar, yo puedo unir porque puedo llegar, pero el que llega al poder, y esto es muy importante tenerlo claro, es, Iván, el que demarca la cancha donde vamos a jugar. Y en esa cancha se puede jugar con todas las personas. Yo puedo trabajar con personas del mundo político porque personas valiosas hay en todos los sectores políticos. De eso yo no tengo duda alguna. Pero la cancha en la que jugamos es una cancha distinta. No es la cancha de los Benedettis, por ejemplo. En mi campaña y en mi vida no ha habido, no hay, ni habrá Benedettis, que son una forma de llegar al poder que se traduce en una forma de gobernar. Entonces, repito, la cancha donde jugamos, vamos a jugar todos y vamos a jugar en otra cancha. Y es una cancha de la transparencia donde se puede construir. Y yo estoy seguro que con muchas personas que podemos tener diferencias hoy, nos podemos encontrar, sentar y pueden participar en mi gobierno. Y si yo participo con una persona, el que llega allá es una responsabilidad pública, lo expresamos y lo mostramos, pero estamos luchando por el poder. Y entonces yo espero que muchas personas nos acompañen. Por ejemplo, hoy, por decir, el lunes estaré en Barranquilla. ¿Sabe quién conduce toda la política nuestra, que es liderazgo político en Barranquilla y de hecho coordinando con las acciones del Caribe? José Antonio Segebre, Toño Segebre, que fue gobernador del Departamento del Atlántico, está trabajando con nosotros. Al mismo tiempo, en Neiva, por ejemplo, Rodrigo Lara, que fue alcalde, que participa en la política, también hace parte de lo nuestro y estamos construyendo y habrá más personas con las que podemos encontrarnos. Ese es un reto político, fijar ese territorio. Así es como yo lo entiendo, Iván. Entonces, yo no creo que me esté contradiciendo, porque la capacidad de unir empieza por la capacidad de escuchar, empieza por respetar al diferente y saber encontrar espacios para podernos transformar. Pero el que maneja, el que conduce, fija la cancha donde se juega. Y ya dije lo de la consulta, lo dije al comienzo en la primera respuesta con Daniel, ¿sí? Yo creo y repito, y yo me he sentado con Juan Daniel Oviedo, con Juan Manuel Galán, con Mauricio Cárdenas, con David Luna, con Vicky Dávila, con Alejandro Gaviria, con Aníbal Gaviria, y nos hemos sentado y con todos ellos he conversado y seguro que tenemos muchas coincidencias en diferentes puntos, en otros tendremos discrepancias. También estuvo aquí en este apartamento, aquí donde estoy yo sentado, aquí estuvo Paloma Valencia hablando conmigo en términos personales. Y le digo quién más estuvo, antes de ser candidato, Iván Cepeda. Le digo quién más estuvo, María José Pizarro. Conversaciones personales, porque a mí me gusta poder hablar con las personas, poder mirar a los ojos, porque cuando usted junta más de dos políticos, eso se convierte en una puesta en escena. Y entonces han estado un montón de personas con quienes yo he conversado y las he hecho públicas. Entonces, yo creo que eso es una forma distinta de llegar, de actuar en la política, pero tenga la certeza, Iván, que el reto político, el proyecto no es que sea Sergio Fajardo, el ego de Fajardo, ya lo dije, la expresión megalómano, es el único bueno de Colombia, eso es paja. Ahora, yo estoy aquí por una convicción especial. Yo vengo por un camino distinto. Yo soy respetuoso y tengo la certeza de que yo me puedo sentar con muchas de las personas que me he sentado aquí, que yo no tomo fotos y son reuniones privadas, con muchas de esas personas nos podemos entender. Eso es lo que yo puedo aportar. Es otra forma de hacerlo. Ahora, vamos a ver, la campaña empieza el 9 de marzo. Yo espero que muchas personas quieran trabajar conmigo, con nosotros. Estoy seguro que lo podemos construir, pero arrancamos desde la ciudadanía. Ese es el camino, esa es la forma de la política. Ya hemos tenido una experiencia y yo no voy a renegar de mi experiencia, es mi carta de presentación, es mi hoja de vida, que la digo con orgullo, pues por eso estamos en esta confrontación. Iván, voy a cumplir 70 años. Estoy aquí hablando con ustedes esta noche porque yo amo este país y porque creo en esto y porque le he puesto mi vida a esto y estoy expuesto a todo lo que ocurre en el mundo de la política, pero yo creo que cuando nos respetamos, cuando nos escuchamos, somos capaces de construir. Y eso no quiere decir que falte carácter, porque hay personas que dicen, si usted respeta, entonces le falta carácter. No, esa Colombia de los bullies, de los que gritan, de los que agreden, no es la Colombia que yo creo. Y yo creo que nos podemos encontrar. Y gracias por las preguntas, que son buenas preguntas, bien hechas, bien formuladas. Y pues gracias, Daniel. Bueno, vamos a responder 5 preguntas más con la Listo.
generosidad del doctor Fajardo. La primera, son cerca de 1.700 personas las que siguen a esta hora en vivo y va a crecer esto a decenas de miles. Don José Durán le corresponde el turno ahora. Don José, ¿desde dónde se comunica? Buenas noches, les hablo desde Medellín. Desde Medellín. Lo escucha Sergio Fajardo. En primer lugar, Daniel Coronel, confío mucho en su trabajo. Muchas gracias por tanto. Sergio Fajardo, buenas noches. Un gusto hablar con usted por primera vez. Definiendo en principio una dicotomía entre la táctica versus la estrategia. Estoy escuchando bien, perdón. Si se puede acercar un poquito más al micrófono. Yo lo estaba oyendo bien, pero quizás lo digamos mejor si se acerca un poquito. Definiendo la diferencia entre táctica y estrategia, donde la táctica es cómo se mueve un ejército en batalla y la estrategia es saber qué batallas se ganan y se pierden. Yo considero que es una estrategia valiente ser del medio, porque cuando uno es del medio, el derechoso lo trata uno de comunista y el de izquierda lo trata uno de facho. Pero pienso que todos vemos a Fajardo como esa persona que puede ser un gran presidente, pero pésimo como candidato. ¿Por qué? Porque siento que tiene una gran estrategia, pero una pésima táctica. En ese orden de ideas, pienso llamarle un poco la atención a sus asesores políticos porque no le agregan emoción a su discurso. Yo creo que se puede hacer un discurso con verdad y con respeto, pero con mucha emoción como en su momento lo hizo Marcos. Y siento que el señor Sergio Fajardo no toma riesgos, no se alía con nadie. Entonces, yo le preguntaría, ¿qué riesgos quiere tomar? ¿Se podría unir con Redaderas, con el veneno del daño? Esa viene siendo el planteamiento que yo tengo. Gracias. José, gracias. Gracias por sugerir que yo puedo ser un gran presidente y yo quiero ser un gran presidente y estoy invitándolos a ustedes. No se olvide la otra mitad de lo que le dijo. No, ya voy, pero le estoy dando las gracias por la primera parte. Hay que coger la parte positiva y después pasamos a la otra observación. José, ¿usted no cree que yo he tomado muchos riesgos en la vida? ¿Usted no cree que yo estoy tomando una cantidad de riesgos cuando, por ejemplo, hablando de mi historia personal, cuando yo me retiro de la Universidad de los Andes, donde era profesor titular, donde tenía una posición en el mundo científico, era profesor de los Andes y la Nacional, y salgo a Medellín a pie a recorrer esa ciudad, a construir un movimiento cívico, que es lo que hemos construido con las ONGs, con las organizaciones sociales, con el mundo académico, con el mundo del emprendimiento, el mundo de la cultura, construyendo sobre todo esa Medellín que tenía esa historia que tantas personas fueron labrando para poder llegar a donde nosotros llegamos. ¿Usted cree que yo no he tomado muchos riesgos? Muchos riesgos he tomado yo en la vida, estoy tomando riesgos. Y ahora, yo puedo tomar riesgos y me puedo encontrar con personas. Yo participé, por ejemplo, en una consulta en el año 2022 con un montón de personas que no estaban asociadas con la forma de la política que yo entendía y que nosotros construíamos. He tomado muchos riesgos, José, y estoy tomando riesgos. El tomar esta decisión de ir a la primera vuelta es tomar un riesgo. Ya hemos discutido ya expliqué acerca de la decisión de no participar en la consulta. Pero estoy tomando un riesgo, pero estoy tomando un riesgo a partir de unos principios. Y también quiero decirle una cosa, cuando uno actúa de acuerdo a sus convicciones, nunca pierde, porque está luchando por lo que cree, por lo que siente, por lo que me da el impulso para caminar cada día. Yo entiendo la inquietud. Yo entiendo que hay personas que tienen ese malestar conmigo porque dicen, este señor podría ser muy bueno, pero entonces es un cabeciduro, hay que decirle a sus asesores. Y yo quiero decirle, dentro de todo esto, José, yo estoy tomando muchos riesgos y vamos a tomar más riesgos. Dígame cuáles otros riesgos quisiera que yo tomara dentro de toda esta construcción política. A ver si Principalmente alianzas. Yo creo que, por ejemplo, de la derecha, me parece que es una persona, siendo derecha, muy interesante para establecer una alianza. Otra persona de izquierda, de pronto, Barreras. Sé que es político tradicional, pero mira el trabajo que he hecho en toda su vida. Alguien de derecha, alguien de izquierda, ustedes tres juntos, seguro que eso cautiva. Bueno, José, te atiendo. Yo conozco, por ejemplo, a Juan Daniel Oviedo, que me cae muy bien. Yo me he reunido con él un montón de veces y está haciendo y se está destacando dentro de su trabajo que está haciendo.
Como le digo, yo he tenido conversaciones con muchas personas con las que puedo compartir. Cada uno tiene sus intereses también. Vamos avanzando. Repito, esta campaña presidencial empieza el 9 de marzo. Vamos a ver con quiénes nos podemos encontrar. Yo tengo el espíritu abierto, tenga la certeza. Yo no estoy aquí por ser candidato. Ya vuelvo y reitero, ¿cuál es mi proyecto de vida? Mi país. Ya le prometí a Daniel Coronel que yo no me volví a lanzar a ninguna campaña. Se lo juré. Y yo espero entregar el 7 de agosto del año 2030 una Colombia donde hemos aprendido a convivir. Y estoy seguro que podemos hacer eso. Tenga confianza en mí, José. No se asuste, deme confianza. Y a todas las personas que nos están escuchando, denme un voto de confianza. Le he luchado. Me he equivocado. Está bien. Pero, bueno, este es el momento. La tercera es la vencida. Vamos con faltarían 4 preguntas junto con esta para que nos conteste el candidato Sergio Fajardo. ¿Con quién vamos? Con Diego Trujillo desde Cataluña, en España. ¿Qué horas son allá, don Diego? Son las 3:20 de la mañana. Ay, muchas gracias por acompañarnos a esta hora, por trasnochar con nosotros y por hablar con el candidato Sergio Fajardo, que lo escucha con atención. Bueno, Diego. Sí. Bueno, Daniel, muchas gracias a ti por este espacio, a Sergio Fajardo también por darnos la oportunidad de encontrarnos con usted. Yo soy de Medellín, estoy aquí en Cataluña, cerca de los Pirineos catalanes. Con mucho frío, estamos a 3 grados, pero bueno, estamos aquí conectados porque los que estamos en el exterior también somos patria, también somos Colombia. Y mucha gente dice, es que ustedes que se fueron ya no tienen derecho. Sí tenemos derecho porque todavía tenemos familia, también enviamos recursos para el sostenimiento de nuestras familias y donde estemos somos patria, somos embajadores. Yo tengo una pregunta y es que desde esa visión aquí, cuando uno está en el exterior, se ve con preocupación que en Colombia y especialmente en Medellín, de donde yo soy, se sigue percibiendo un país marcado por la inseguridad, el narcotráfico y la falta de respeto a las normas de convivencia. Sergio, usted que gobernó Antioquia y a Medellín en un periodo muy crítico, además, ¿cuáles son esas estrategias concretas que desde una presidencia implementaría para reducir no solo las cifras de homicidio, sino la percepción del caos en las calles y cómo evitar que lo que pasó en Medellín o lo que aún pasa en Medellín se replique a nivel nacional? Ok. Diego, bueno, muchas gracias. Yo soy hincha del Barcelona y del Medellín. Ya que estamos, pues, para ponerle un poquito de fútbol a esto, y Diego, pues, que se ha dado tremenda trasnochada para poder participar y hacer esa pregunta. Diego, yo creo que hay muchas lecciones que nosotros hemos aprendido en este recorrido que llevamos. Lo que estás describiendo es parte de lo que se está viviendo en Colombia. Es que es impresionante el tema de la seguridad. Yo nunca lo había visto de esa manera. La semana pasada estoy en Cali, en el distrito de Agua Blanca. Se me acerca una señora, la más humilde posible. Se me acerca así, cautelosa. Y le digo, señora, ¿qué me quiere decir? Nos están extorsionando todos los días. Y yo le digo, no, por favor, no me grabe. Le dije, ¿puedo grabarla para que usted explique lo que significa la extorsión? Por favor, no me grabe porque me da miedo. Y le pregunto, ¿qué está pasando con esa extorsión? Y, por ejemplo, y me dice, son muchos mismos jóvenes de esta comunidad que no tienen oportunidades, y es cierto. Y uno de los problemas asociados con la violencia que nosotros tenemos hoy en Colombia, con una criminalidad que viene evolucionando, porque hace unos años, hace 40 años era el narcotráfico, los carteles, pero esa criminalidad ha venido evolucionando. Está la minería ilegal, está la trata de personas, el gota a gota, la extorsión, y son criminalidades distintas que están ocupando diferentes espacios de nuestra sociedad. Y eso está creciendo en muchas partes. Es obligatorio tener la capacidad de la fuerza pública, la articulación, la inteligencia, las diferentes fuerzas, la investigación, seguir los recursos económicos que hay detrás de esa ilegalidad. Eso es inexorable, es necesario. Necesitamos la justicia que actúe, inexorable y necesario. Pero quiero añadir una componente que es importante para nosotros en Colombia. Todavía no hemos presentado la propuesta para jóvenes, pero quiero señalar 2 puntos centrales acerca del mundo joven hoy en Colombia. Las 2 preocupaciones centrales, ¿saben cuáles son?
Una, la salud mental. Impresionante el reclamo, el señalar permanentemente, por favor, la salud mental nuestra. Y la otra es esa sensación de que estudio y no trabajo. Y son retos que tenemos nosotros muy grandes para crear oportunidades en ese territorio. Que muchos jóvenes vean que hay oportunidades para crecer, avanzar en nuestra sociedad. Y uno de los programas más importantes, que poco se menciona en nuestro país, que aprendí yo desde Medellín, desde Antioquia y que lo he visto en tantos lados, es el siguiente. Nosotros en Colombia tenemos que hacer un programa público, grande, visible, de convivencia ciudadana, de cultura ciudadana y de oportunidades y lograr que jóvenes no entren al mundo de la ilegalidad. Cuando están adentro le tenemos que dar toda la fuerza, ya lo he dicho, la fuerza pública, la capacidad de hacer presencia en el territorio, pero algo que se nos olvida permanentemente es decir, ¿cómo hacemos para que no vuelvan a aparecer alias? Porque están Mordisco y Calarcá, y antes era Popeye y Pecueca y toda esa cantidad de cosas. Tenemos que trabajar con ese mundo joven en Colombia. Y yo tengo la certeza, en este mundo de incertidumbres, estoy hablando de certeza, Diego, que nosotros tenemos que hacer un gran proyecto joven para Colombia, articulado con una propuesta de cultura que una es nuestro país. Nosotros tenemos que romper con esa forma permanente de la violencia en nuestro territorio. Entonces, esa es una tarea dificilísima, Diego. Yo creo que se puede hacer. Yo creo y estoy convencido de que se puede hacer, pero requiere un esfuerzo muy grande y tener esta concepción. Eso es lo que yo pienso, Diego. Sigue doña Flor Morales cuando tenemos más de 1.600 personas pendientes de esta conversación. Doña Flor, la escucha el doctor Sergio Fajardo. Está fallando el micrófono. Tiene que abrirlo. No. Ay, Dios. Flor, más vamos a darle paso a otra persona. Ay, ya. Bueno. Hola, Daniel. Primero quiero felicitarte por el reciente premio y por todo el trabajo que haces. Y hola, Sergio. Mi pregunta es la siguiente. Sergio ha defendido la educación como camino para sacar a Colombia adelante. Hay gente formada aquí que hoy trabaja en la NASA, en centros médicos top, en organizaciones pues, de tecnología pues, del máximo nivel. ¿Qué va a hacer usted en concreto para que quienes se formen en Colombia se queden o regresen a tener un trabajo digno, pues a aportarle todo ese conocimiento que adquirieron aquí en la universidad en Colombia y que se fueron? Y la otra pregunta, y tengo otra pregunta, yo también soy fan del fútbol, hincha de un equipo que no es de Bogotá. ¿Cuál? Y pues me duele mucho del Atlético Nacional, me duele mucho que los hinchas visitantes no podamos entrar al estadio cuando viene nuestro equipo. Entonces, quisiera saber, tú ya hiciste algo de eso en Medellín, quisiera saber si eso tiene una solución, qué se puede hacer o si la solución siempre es cerrar fronteras y que solo los equipos locales asistan al juego. Eso. Gracias, Flor. Vea, Daniel, que me hacen dos preguntas. Sí, y es normal, es que así me gusta esta conversación porque esas son las conversaciones normales de las personas que no están al lado de uno, el político que sabe todo, toda esa cantidad de cuentos. La primera Flor, la primera Flor es la siguiente. Voy a decir algo que puede sonar contradictorio. Yo creo que la educación es el pasaporte a la libertad. Y que esa formación que nosotros tengamos nos haga libres, entre otras cosas, ir libres por el mundo, recorrer lugares que podamos tener en diferentes espacios, tener una presencia. Yo estuve fuera de Colombia, yo viví fuera de Colombia y siempre quise regresar a mi país. Nosotros tenemos que crear las condiciones en nuestro país para que todo ese conocimiento se pueda articular con diferentes temas del desarrollo de Colombia. Me toca, y no lo tomen a mal, decir que en este gobierno, en la condición de las ciencias, nunca había estado en esa situación y me duele lo que estoy diciendo porque yo llegué al mundo público a partir de Colciencias, del Consejo Nacional de Ciencias, para luchar para que todas personas, lo que dije al comienzo, puedan desarrollar su capacidad. Lo que ha pasado en este gobierno con la ciencia es impresionante. Recuerden que el presidente Petro dijo, cuando se posesionó, dijo, todos los que tengan doctorado que se vengan para Colombia, que aquí hay puesto para todos. ¿Cuántos se vinieron? Paja. Y la ciencia se ha deteriorado en nuestro país y tenemos que empezar a recuperarla. Hoy tenemos diferentes condiciones. Cuando yo estaba afuera había un programa Caldas
que era buscar el retorno de cerebros fugados, así se decía en esos tiempos. Hoy el mundo es muy diferente a ese momento. Tenemos las redes sociales, tenemos la inteligencia artificial en Internet y somos capaces de convocarlos para empezar, para tener una raíz acá y interactuar con nuestra capacidad científica que ha sido tan deteriorada. Vamos a hacer, y voy a decir una cosa, Daniel, acá, acerca del programa de ciencia que todavía no lo hemos presentado. Pero, por ejemplo, vamos a hacer esto. Nosotros le vamos a presentar al país unos proyectos estratégicos para el desarrollo de Colombia. Y son proyectos que tienen que tener una condición de fortaleza de nuestro país, de necesidad de nuestro país, que tengan una visión de largo plazo y que empecemos desde hoy. 1, seguridad alimentaria. Entonces, la primera pregunta que yo me hago siempre es, ¿cómo tenemos? En Colombia tenemos que garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. ¿Cuál es la condición de la educación, de la ciencia, de la tecnología que necesitamos nosotros para garantizar que en los llanos orientales, en la Orinoquia, podamos convertirlo en la despensa de Colombia? ¿Cuáles son la investigación científica que tenemos en el CIAD, por ejemplo, que es un gran centro de investigación en el Valle del Cauca, para llevar las semillas que se necesitan para hacer el mejoramiento genético, para establecer relaciones con otros países, con Brasil, con agricultura tropical? Dentro de ese programa, dentro de ese programa de seguridad alimentaria estaría el de hambre cero. Todo eso nosotros lo tenemos que hacer y lo podemos hacer convocando el conocimiento y nos va a permitir convocar a muchas personas que están por fuera a que aporten al desarrollo de nuestro país. Y tenemos que ponernos esos retos. Doy otro ejemplo, la biodiversidad. Nosotros somos el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Colombia en 20 años tendría que ser la potencia mundial de la biodiversidad y empieza por la educación, por el conocimiento, por la capacidad del desarrollo a partir de la biodiversidad, el turismo ecológico, las diferentes investigaciones que podemos hacer nosotros para enfrentar el cambio climático, el desarrollo de toda esa biodiversidad. Y Colombia puede ser, nosotros tenemos el talento para ser la potencia mundial con otros centros de investigación en el exterior, convocando colombianos, colombianas que están por fuera. Todo eso se puede hacer en este país, pero mientras que estemos en esta polarización, mientras que el proyecto sea la agresión y la confrontación, nunca va a poder nuestra Colombia despegar y nosotros lo podemos hacer. Y eso me da a mí una frustración, pero al mismo tiempo una motivación para decir lo tenemos que luchar. Buenísimo, buenísimo. Ojalá lo expresara usted así de claro, más allá de estas posibilidades de hablar con los ciudadanos. Penúltima pregunta con don Dani. Me quedó lo de las barras, pues, pero bueno. Bueno, contéstelo de las barras y le damos paso a don Dani enseguida. Flor, se ve que ama el fútbol. Somos contradictores, fíjese usted. Ella es hincha del Nacional, yo del Medellín. Me va a decir, pobrecitos los del Medellín. Bueno, no hay problema. No nos vamos a pelear por eso con Flor. Ahora, en cada lugar se tienen que hacer pactos de convivencia y eso requiere un esfuerzo de las autoridades. Hay que trabajar con los líderes de esas barras. Lo que ella dice es cierto. ¿Cómo es posible ella que vive en Bogotá que no pueda ir a ver Nacional Millonarios porque eso se convierte en una debacle, en una confrontación? Eso hace parte de un trabajo sostenido. Trabaje con las barras, identifique los líderes. Eso no es tan difícil identificarlos. Haga un programa de convivencia, ponga unas reglas, haga seguimiento, sea riguroso en el cumplimiento de las reglas. Yo creo que eso se puede hacer. Las personas que amamos el fútbol, tenemos una obligación con el fútbol y saber que esa violencia, por más hinchas que seamos, a mí me duele cada que nos gana el Nacional y allá estarán diciendo, pues se mantiene con dolor, pues muchas veces, pero nosotros tenemos que poner con respecto a eso. Yo creo que el gobierno nacional puede articular un programa con barristas en todo Colombia. Yo estoy seguro que lo podemos hacer y he conocido barristas muy razonables. Juan Sebastián Gómez, por ejemplo, que es del Nuevo Liberalismo, que encabeza la lista al Senado de la coalición que nosotros hicimos, viene del mundo de las barras. Eso lo podemos hacer, pero nos toca sentarnos, nos toca tomarlo en serio, nos toca convocarnos a Flor y a mí para que podamos entendernos. Esas cosas se pueden hacer y cuestan, ¿sabe cuánto cuestan? 0 pesos. Solamente liderazgo y decisión para hacerlo. Yo creo en eso profundamente. Bueno, vamos con don Dani Moreno que hace la penúltima pregunta. Don Dani, ¿cómo está? Señor, por favor, active su micrófono. ¿Desde dónde se comunica, don Dani? ¿Qué tal, Daniel? Desde Sheffield, Reino Unido. Ok. Wow. Bueno, don Sergio, buenas noches. Don Sergio, una pregunta muy poco amplia, pero pues me gustaría una respuesta concreta. Ok. Con respecto al tema de Hidroituango, fueron creo que alrededor
un tema fiscal por 4.3 billones. Se afectaron alrededor de 100.000 personas. Mientras tanto, eso, pues, usted recibía premios internacionales por buen gobierno. Y pues me venía aquí a la mente una frase que decía Marx, es que la historia se repite, pero primero como tragedia y luego como farsa. En mi opinión, bajo estos señalamientos y bajo estos problemas que usted tuvo en su gobernación, el centro puede verse como la farsa que dice Marx. Sonreír para el extranjero mientras usted recibe premios y galardones. Y mientras tanto, pues su gestión básicamente muestra la indiferencia por los campesinos y la gente afectada durante esa tragedia. Y la pregunta es, ¿no es su modelo simplemente una forma sofisticada de saqueo institucional que el sistema premia con galardones internacionales y además de eso candidaturas presidenciales? Dani, muchas gracias por tu pregunta, hombre, Gracias. muy clara y totalmente equivocada. Fíjate. Y voy a explicar, Dani. Primero, la tragedia que ocurrió después de que yo ya había sido gobernador, solamente para fijar un poco de detalles con respecto a eso. Falso que yo no me haya preocupado por las comunidades. Seguramente nunca supiste del plan integral de Hidroituango, con los 11 municipios que están directamente afectados, que tienen que ver con la represa de Hidroituango. Y con todos esos hicimos un plan integral con cada uno de esos municipios para que tenga esa información que yo creo que evidentemente te está faltando. Pero vamos a otro detalle por la afirmación que está haciendo. No se mortifique por los premios internacionales. Esa es una forma de decir o tratar de darle fuerza a un argumento que no tiene bases, pero lo voy a explicar. ¿Usted sabe qué papel jugaba yo dentro de la represa de Hidroituango? ¿Sabe usted cuál es el papel de la gobernación en la sociedad de Hidroituango? ¿Cuál es el papel de EPM y cómo se comporta esa sociedad? ¿Sabe usted, Dani, cuál es el papel del gobernador? ¿Cuál era el papel que yo tenía como gobernador en la construcción de la empresa? ¿Sabe usted cómo el contrato que se tenía es con EPM, que hace parte de la alcaldía de Medellín y que tenía un contrato que por las siglas en inglés es BOOMT? Hay que construir, operar, manejar, financiar y después devolver a la propiedad que tiene que ver con la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. ¿Sabe cuál es el papel mío como gobernador? Yo creo que no lo sabe, Dani. Y la sociedad de Hidroituango, de la cual la gobernación de Antioquia tiene un poco más del 50%, tiene una sociedad, hay una junta directiva, y en esa junta directiva está EPM, que es la que tiene la gran responsabilidad por el tipo de contrato que acabo de mencionar. Y el seguimiento que se hace en la junta directiva con un equipo directivo que apoya a la sociedad es un seguimiento a las condiciones de ese contrato. Y entonces no hay una sola decisión que tenga que ver con irresponsabilidad mía o falta mía para responder por lo que yo hice. Entonces, yo he respondido por todo eso. Pero yo creo, Dani, que no se mortifique por condecoraciones en el exterior y no hay necesidad de citar a Marx, porque basta con decir la verdad, informarse bien para poder hacer ese tipo de afirmaciones que son falsas. Bueno, don Anthony Moreno es un minero del carbón. Hay una tendencia mundial y que tiene una expresión muy fuerte en Colombia por parte del presidente Petro sobre la necesidad de descarbonizar las energías, todo, que además está alineada con un deseo mundial. Obviamente todo el mundo debe entenderlo con un periodo de transición razonable. Me imagino que don Anthony quiere preguntar por el futuro de las personas que trabajan en esto como él. Don Anthony, buenas noches. Muy buenas noches, estimado Daniel. Me place poder compartir con ustedes este espacio. Candidato Sergio Fajardo, también un gusto. Sí, como ha dicho don Daniel, yo soy ingeniero de minas y trabajo aquí en la zona de Cundinamarca. También he tenido contacto con la minería de carbón en Boyacá y en otras partes de Colombia. Y hay una crisis generalizada en el sector. Por un lado, por la caída de precios internacionales, por otro lado, la minería ilegal, también informal, que ha paliado o ha ayudado o contribuido a esta crisis. Doctor Sergio, nosotros somos pequeños mineros de carbón que abastecemos industria interna. Nosotros no exportamos. Nosotros le vendemos a empresas como Brinza, como Cemex, como Enel para generar energía cuando hay crisis y estrés hídrico. Y pues ese es el sector en el que nos movemos. Dentro de este contexto mundial de transición energética, pues que también entendemos que es natural hacia el que cabalga el mundo,
¿qué papel jugamos los pequeños mineros, tanto productores, profesionales y el trabajador que tiene como único sustento de vida para poder desarrollar sus proyectos, el explotar este mineral que parece tan odiado por estos días? Anthony está tocando un tema muy sensible. Estamos hablando de transición y habitualmente se habla que es el gas el que nos va a servir para hacer la transición que queremos hacer, y el carbón es la primera expresión de esa transición que está directamente relacionada con el tema del cambio climático en el planeta, donde se considera que es el primer causante y el primero que tendría que retirarse dentro de todo esto. Anthony, hay una sola forma de hacer esto, y es tener un horizonte claro de a dónde queremos ir con la transición energética, saber el papel que está jugando en este momento el mundo del carbón, que de hecho se está consumiendo carbón de una manera que no pensábamos anteriormente, porque las condiciones mundiales hoy han cambiado en muchos frentes asociados con la crisis de la energía en Europa, el papel que juega China y el uso que tiene, por ejemplo, del carbón. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, uno, siempre estar rigurosamente exigiendo las condiciones ambientales. Y usted, que es un ingeniero, que es un geólogo, entiende perfectamente de eso. Hay unas condiciones ambientales que se tienen que hacer, que se tienen que respetar dentro del marco de la legalidad, porque hay un montón de ilegalidad en este mundo asociado con la minería en general. Y la otra, establecer el plan que nosotros tenemos, cuál es el horizonte que tenemos, cuáles son los años, cuáles son las actividades que se pueden ir asociando con las personas que están en ese momento para que tengan una posibilidad de emplearse. Esa es la forma como hay que hacerlo. Yo no diría que hay que cerrarlo ya, y es irresponsable. Y yo sé, por ejemplo, que en departamentos como Boyacá y en Cundinamarca hacen parte de la vida de Boyacá, en Samacá y en muchas partes de Boyacá el carbón es importante. Nosotros tenemos que trace la ruta y señale el camino, las alternativas que se tienen para ir dejando atrás la explotación del carbón. Pero no es una forma abrupta, no es cerrar eso de una vez, sino trazar esa ruta. Mientras tanto, hacerlo con condiciones ambientales, verificar que ustedes tengan una buena condición para vivir dentro del mundo de la legalidad. Ese es el camino, esa es la única forma de hacerlo. Y nos tenemos que sentar a mirarlo, a trazarlo, a discutirlo, y eso será parte de mi trabajo, por ejemplo, con la gobernación de Boyacá, con la gobernación de Cundinamarca, para hablar solamente de la minería del carbón en esta región del altiplano cundiboyacense. Yo quiero abusar de su tiempo. A veces cuando el concierto está bueno, los que estamos viendo el concierto pedimos otra al final. Está bien. La última pregunta. Dele pues. Don David Barreto cierra este encuentro. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo oímos perfectamente. Hola, Daniel. Yo no escucho a Daniel, pero bueno. Y candidato, un gusto. Pregunta muy concreta respecto de la propuesta de Plan Guardián, que contempla la creación de 5 cárceles, si no estoy mal. El sistema penitenciario y carcelario ha estado en una crisis de hacinamiento y una vulneración constante de derechos de la población, tanto condenada como sindicada, y pues eso en el 2022 se extendió a los centros de detención transitoria. ¿Cuál es el modelo que usted piensa implementar para la construcción de esas cárceles? Primero, como para la gestión entre los diferentes niveles de gobierno. Segundo, ¿cuántos cupos? Nos interesa, es muy interesante pensar, pues dado el debate que se está dando a nivel mundial respecto de si pues lo que hace falta son cupos o lo que hace falta es un sistema judicial más efectivo. Y tercero, ¿de dónde se financiaría? ¿De dónde se financiaría? Porque creemos, o sea, lo que vemos es que el contexto fiscal que va a recibir el próximo presidente o presidenta va a ser muy ajustado. Entonces, plantear esa prioridad de recursos sería muy importante para tener claro si efectivamente se puede o no hacer esas 5 cárceles, Sergio. Gracias, David. Primero, dentro del Plan Guardián hablamos de 5 cárceles que se tienen que construir en Colombia. Hay cárceles para diferentes poblaciones, para personas que están allá, que no han sido condenadas y que injustamente están viviendo unas condiciones de hacinamiento, de destrucción del más mínimo derecho humano, de la convivencia que tiene cualquier tipo de persona. Este proceso, de hecho, les mencionaba a Hugo Acero, que es la persona que coordina todo nuestro trabajo de seguridad. Hay un referente bien interesante, que es la cárcel distrital.
es una cárcel que funciona bien, que tiene unas condiciones humanitarias dentro de toda la complejidad que se tiene en estos temas y las podemos hacer. Estamos pensando en hacerlas con asociaciones público-privadas. Nos faltan recursos y tenemos un problema muy serio de corrupción en las cárceles en Colombia. No quiero decir que todas las personas que están en el IMPEC sean corruptas, pero hay un problema muy serio de corrupción y nosotros tenemos que construir unos modelos diferentes para atender un problema que tiene Colombia. Necesitamos más cárceles, ojalá que nunca tuviéramos que hablar de necesitar cárceles, pero eso es asociaciones público-privadas, otra forma de gestión, dividir las poblaciones en los lugares que les corresponde y hacerlas que funcionen bien, que pueden funcionar bien, y tenemos un ejemplo en la cárcel distrital. Bueno, es el candidato Sergio Fajardo. Muchos que están en un extremo o en el otro lo preferirían a él para que no llegara al otro extremo. Esa es la fórmula perfecta para ganar segundas vueltas, pero él no puede tener, de acuerdo con las encuestas, asegurada su paso a la segunda vuelta. Muy interesante oírlo hablar hoy. Muchas gracias, doctor Fajardo, por su tiempo. Muchas gracias por permitirle a la gente hacer estas preguntas. Gracias a ustedes, Daniel. Muchas gracias de verdad por tener esta conversación. Usted ya lo dijo, el camino nuestro es difícil. Hoy quieren desaparecernos y por eso yo públicamente he dicho, Petro tiene dos candidatos, Cepeda y de la Espriella. El que necesita Cepeda es de la Espriella. De eso no tenga la menor duda. Y el que necesita de la Espriella es Cepeda. Exacto. Y el que necesita Colombia es Fajardo. Ahí estamos. Vamos a lucharla. No se asusten, apóyenos. Ya, esto lo he dicho varias veces con amigos, no me busquen más defectos, apóyame. Pero lo estoy diciendo en ese sentido. No estemos peleando tanto, es que no convocó el centro, que todo, es que la consulta, le dije, vamos es para adelante. Ayúdenme a construir todo esto. Tengan la certeza que en estas manos que ustedes están viendo aquí, Colombia está segura. Y ese es el reto político que tenemos. Y estoy seguro que muchos, algunos se han quejado, me lo han dicho amablemente, se han frustrado conmigo. Ya, vamos para adelante. Gracias, Daniel, un gusto estar acá y seguro que volvemos. Claro que sí, 1.624 personas nos acompañan a esta hora. Gracias por estar aquí con nosotros, algunos a la madrugada en otros países del mundo, todo para escuchar a Sergio Fajardo y para poder hacerle las preguntas. Volveremos con otro especial del Reporte Coronel para que ustedes hablen con los candidatos. Muchísimas gracias.